Hola, mi nombre es Gerardo Quito y les doy la bienvenida a un nuevo video del Grupo YETAES de la Universidad Politécnica Salesiana. El día de hoy continuaremos con el estudio de los sistemas trifásicos desbalanceados en conexión delta-delta. Estaremos realizando un ejemplo, por lo cual les recomiendo ver el video previo que lleva el mismo nombre, ya que ahí se explica el método de solución y cómo fueron obtenidas las ecuaciones que estaremos utilizando. El ejemplo nos dice, para el sistema trifásico delta-delta dado en la figura, determinar las corrientes fasoriales en las líneas, la corriente en cada fase de la carga, la tensión en cada fase de la carga y el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Se nos da como dato los valores de las tensiones del generador junto con su diagrama fasorial. Se nos da también el valor de la impedancia de cada una de las líneas y se nos da también el valor de la impedancia de cada una de las fases de la carga. Para resolver este problema, aplicaremos análisis de mallas, para lo cual en primer lugar debemos plantearnos las ecuaciones de mallas. Para esto hacemos uso del circuito original, junto con las tensiones del generador y de las diferentes impedancias que nos da el problema. Ahora bien, si nos imponemos el siguiente recorrido para la malla I1, obtenemos la siguiente ecuación. Si nos imponemos el siguiente recorrido para la malla I2, obtenemos la siguiente ecuación. Y si nos imponemos el siguiente recorrido para la malla I3, obtenemos la siguiente ecuación. Si reemplazamos estos valores en cada una de las relaciones, llegamos a obtener la siguiente ecuación para la malla I1, la siguiente ecuación para la malla I2 y la siguiente ecuación para la malla I3. Como ya sabemos, estas ecuaciones nos permiten obtener un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, y al tratarse de números complejos, su resolución resulta más sencilla si lo planteamos de forma matricial. Dicho esto, obtenemos el siguiente producto que define el sistema. Una primera comprobación que podemos hacer para darnos cuenta que nuestro sistema está bien planteado es verificar que la matriz de impedancias sea simétrica, lo cual sí se cumple en este caso. Para dar solución a este sistema, aplicaremos el criterio de la matriz inversa, con lo cual llegamos a obtener el siguiente resultado para la corriente I1, el siguiente resultado para la corriente I2 y el siguiente resultado para la corriente I3. Ahora bien, para determinar las corrientes fasoriales en las líneas, hacemos uso de las corrientes de mallas ya obtenidas y del circuito con las mallas establecidas, ya que a partir de este resultará más sencillo analizar el recorrido de las diferentes corrientes. Dicho esto, tenemos que la corriente de la línea A será igual a la corriente I1. Si reemplazamos su valor, llegamos a obtener el siguiente resultado. Para la corriente de la línea B, tenemos que esta será la diferencia de las corrientes I2 menos I1, y si reemplazamos sus valores, llegamos a obtener el siguiente resultado. Finalmente, para la corriente de la línea C, tenemos que esta será el negativo de la corriente I2, y si reemplazamos su valor, llegamos a obtener el siguiente resultado. Aquí se presenta su diagrama fasorial correspondiente. Para determinar la corriente en cada fase de la carga, de la misma forma hacemos uso de las corrientes de mallas ya obtenidas y del circuito, a partir del cual podemos ver que la corriente de la fase AB será la diferencia de las corrientes I1 menos I3, en donde si reemplazamos sus valores, llegamos a obtener el siguiente resultado. De la misma forma, tenemos que la corriente de la fase BC será la diferencia de las corrientes I2 menos I3, en donde si reemplazamos sus valores, llegamos a obtener el siguiente resultado. Finalmente, para la corriente de la fase CA, tenemos que esta será el negativo de la corriente I3, donde si reemplazamos su valor, llegamos a obtener el siguiente resultado. Aquí se presenta también su diagrama fasorial correspondiente. Para determinar la tensión en cada fase de la carga, hacemos uso de las corrientes de fase obtenidas en el literal B y de las impedancias de fase que nos daba el problema. Así también hacemos uso del circuito original. Para determinar estas tensiones, aplicaremos ley de Ohm en cada una de las fases de la carga, con lo cual tenemos la siguiente ecuación para la tensión de la fase AB, en donde si reemplazamos valores, llegamos a obtener el siguiente resultado. De la misma forma, tenemos la siguiente ecuación para la tensión de la fase BC, en donde si reemplazamos valores, llegamos a obtener el siguiente resultado. Finalmente, para la tensión de la fase CA tenemos la siguiente ecuación, en donde si reemplazamos valores, llegamos a obtener el siguiente resultado. Aquí también se presenta su diagrama fasorial correspondiente. Finalmente, el problema nos pide determinar el diagrama fasorial de tensiones y corrientes. Para esto dibujaremos en primer lugar las corrientes de línea, seguido de las corrientes de fase y finalmente las tensiones de fase. Cabe mencionar que a diferencia de los circuitos balanceados, en este caso no se cumple ninguna relación ni de módulo ni de ángulo entre las diferentes corrientes. La única
Relación que se cumple es que el desfase existente entre la tensión de fase y la corriente de fase es igual al ángulo de la impedancia correspondiente, con lo cual queda establecido nuestro diagrama posterior completo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse al canal, en donde se tratan diversas temáticas de interés. Así también los esperamos en un próximo video.